Dile hola a los presentes. Ay, 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 ay. Miren mi pollo. Miren, Y también mis aretes. yo no tengo. Son de mariposa. Ay, no puedo. Está aquí, está aquí. Miren un pelón, pelo rico pues. Mira el pelón de frente. ¿El pelón de qué? Bueno, pues va. Vamos a iniciar. Órale, a ver. Hola. Perdí la señal. No, pues está muy bonita. ¿Cuál? ¿La cámara? Ah, ¿la bolsita esta? Yo Agarré a mi gato y órale. Sale. A ver, los que no vinieron el viernes, fueron todos hijos del maíz. ¿Qué les dije? Lo de análisis. Ya, vamos a entrar a lo de análisis de Fourier. Ajá. Bueno, a ver, a pronto. Una cosa, lo que les estaba diciendo el viernes a sus compañeros. Se supone, por ejemplo, que nosotros podemos descomponer una señal de audio, ¿no? Una señal. Ustedes se han visto, ¿no? Las señales de audio como están, que son luego así unas cosas bien horribles. Sí. Bueno, si hiciéramos un acercamiento es posible que llegáramos a ver algo así, ¿no? Si tenemos una señal que se repite en el tiempo, ¿cómo se llama? Una señal periódica. Espérame. No, así. Me van a enseñar. No, pero no me No manches, una vez me enseñó mi hermana el de que te convierte así en mujer o te ve como mujer y me parezco a ella, ahora soy ella. Y al revés, no. Ella se ve más ruda que yo. Fíjense, si tenemos una señal periódica, pues ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con lo de análisis de Fourier? Bueno, la idea de este, por ejemplo, ahora, déjense ahí. Es que podemos tener una señal que vaya aproximando entonces a esa. La aproximación es horriblemente burda, ¿no? ¿Cuál sería el valor original de una señal periódica? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, una x de t, la podemos poner como a seno de, órale, déjense ahí. Hemos visto eso, ¿no? Me parece algo. ¿Sí han visto esto entonces? ¿Sí se acuerdan? Una función con respecto del tiempo. ¿Qué debe de cumplir una señal periódica? ¿Eso sí se acuerdan? Por ahora andan muy locos. Dale, ¿qué debe de cumplir una señal periódica? ¿Cuál es la esencia de la señal periódica? No necesariamente, puede ser discreta también. X de t puede ser igual a ¿qué? ¿Y de T por algo? ¿Es lo de periodicidad? X de t, lo de periodicidad. ¿Menos T? No. Bueno, puede ser, pero en general siempre lo ponen como más T mayúscula. ¿Y T mayúscula qué es? Periodo. El periodo. ¿Ya empezaron a ver eso en circuitos? Sí, ya lo Periodo. ¿Ya empezaron? Va. Bueno, entonces, se supone, por ejemplo, que la señal roja la tenemos ahí, ¿no? De esa manera. Ahora, si por alguna extraña razón del mundo mundial sumáramos dos señales y nos diera una cosa así, que se fuera acercando cada vez más a la señal, por ejemplo, esta de aquí ya nos quedaría como A seno de omega 0t más B por el seno de omega 1t.
Porque esta va a tener otra frecuencia, ¿no? Y está aproximándose, ajá, entonces hagan de cuenta que la señal en verde fuera Y de T entonces estaría aproximándose como eso, ¿no? ¿Va? Es una zona infinita de señales hasta llegar a eso. Hasta que llegues al punto exacto. Y este sería la... Y de T sería la verde. De la verde. Aquí. No, porque me duermo. No, porque me duermo. Y entonces, por ejemplo, podemos poner esta que fuera morada, que fuera ya más cercana. Entonces, ¿no? Y esta sería entonces sumar C por el seno de omega 2 en T. ¿Estás? ¿Qué es omega? ¿La frecuencia? El omega ruga. Sí, pero esa tiene otro nombre. Se llama frecuencia angular. ¿Cuál es la frecuencia angular? Creo que alguien va a ser reprobado este parcial. ¿No? No. Va. Esta cosa va a ser entonces la frecuencia angular. ¿Sale? Frecuencia Ah, angular. Siempre la pongo con Q, no sé por qué. Omega, ¿qué es igual? A 2pi por F. F es por el feo de foco, ¿no es cierto? Por frecuencia. F va a estar dada entonces ¿en qué? En hercios. ¿Sale? Eso es lo único que necesitamos saber en la vida del mundo mundial. Ah, ¿el estilo Minecraft? ¿No tienes celulitis? ¿Te ves como mujer? Sí, profe. Profe, ¿nos va a llevar a una estación de radio? Aquí hay uno, miren. Profe, pregúntale. Te hubieras tomado video. Es que así se ve así. Ay, maná. ¿Va? ¿Un hertz qué es un hercio? Ah, nomás. Huele mi champú. No se ve. ¿Qué es un hertz? ¿No saben qué es un hertz? uno sobre... Uno sobre ese, pero ¿qué es ese? Uno sobre segundo. Ahí no es la Laplace, ¿no? Bueno, a veces sí me refería a segundo, pues. ¿Cómo se pone loca? Uno sobre segundo. O técnica. Ahí están todas, profe. O ciclo sobre tiempo. Realmente es ciclo sobre tiempo, ¿no? Lo podemos ver tal como nos dice Avi, 1 sobre segundo. Generalmente es como se maneja, ¿no? O sea, un hertz es un 1 sobre segundo. ¿Va? ¿Qué es el número de ciclos por un tiempo? SAS. Entonces, fíjense, como dice acá su compañero, si nosotros queremos aproximar entonces a esa señal, necesitaríamos pues un montón de, ¿cómo se llama? De suma de senos o cosenos, ¿no? Entonces, al realizar esa suma de senos y cosenos, y de t, fíjense, miren qué cómodo es de ponerse así, ¿no? Y de t sería entonces una suma de unas constantes por el seno de omega i en t, de i hasta infinito. ¿Mm? Es como una suma. ¿Tiene lógica? Sí. Eso es todo análisis de Fourier. Es una suma de seno. Y entre más constantes haya, Entre mayor cantidad, exactamente, Más certero, ¿no? Más cercano. es más cercano ya a la realidad. ¿Va? Técnicamente, entonces, por ejemplo, Pero depende de la señal, ¿qué tanto tenemos que hacer? O sea, sí, depende de la señal. Si es muy compleja, entonces tiene que ser muchísimo más. Pero la idea es de que llegues hasta infinito. O sea, lo que realmente propuso Fourier es esa cosa, llegar hasta infinito. Eso es lo que hace Shazam, ¿no? Compara los senos y la suma de senos
con otro patrón similar y ya lo asemejas con esta canción. ¿En esencia? Sí. Vean, ¿qué pasa? No, tiene razón acá, Goku pelón. No es cierto. Ahí está. Tiempo, y este sería tiempo y amplitud, ¿no? En este caso. Tiempo y amplitud, por ejemplo, la señal en verde, pues ya una señal de audio de una canción, pues es casi así, ¿no? Sí han visto, ¿no? Cuando se ve en el... Y una electrónica. Ajá, un corrido tumbado. Ahí se ve mi corazón cuando la veo. Exactamente. Hasta eso se puede analizar. El corrido tumbado. ¿Sí cabe o no? Pero si caben o no. No, sí, también, si quieren meter un corrido tumbado. Oh, en serio, podríamos analizar diferentes tipos de canciones para ver sus frecuencias. ¿Por qué? O sea, esto sería en el tiempo. Ajá, hasta el himno nacional. Es que sí, hay algunas que tienden a ser más graves, otras más agudas, otras son más amplias. Técnicamente las que tienen mayor cantidad de frecuencias, o sea, hacen mayor suma, son las que les dicen clásicas. Las que tienen un poco más, entonces se ven un poco más decentes. Finalmente, esta cosa entonces es nada más en el tiempo, estamos graficando entonces esa señal. A, en este caso, va a ser la amplitud, ¿va? Ándale, esto es todo. Venga. Qué gente, de veras. Sale. Cuando lo vemos en Fourier, nosotros no vamos a ver amplitudes ni nada. Bueno, sí se ven las amplitudes, pero no en ese sentido. Lo que nosotros vamos a analizar van a ser las omegas. ¿Y qué va a pasar? Y eso seguramente ustedes lo han visto en los, ¿cómo se llama? En las... Ajá, sí. En unos osciloscopios no, en los que usan hasta los DJs esos para... Mezclador. Ajá, las mezcladoras, pero son los... ¿Sintetizadores? Tu consola. ¿Esa es la consola? Ecualizador. Ecualizador, ese mero. Ahora, Yo no sé. eres Avicii. ¿Eres Avicii? ¿Realmente te escondiste? Él es Dead Mouse, cuando se quita la máscara. Está chido ese casco, Sí. Estaría chido. Fíjense. Entonces, ahora lo vamos a tener en frecuencia. ¿Qué vamos a tener aquí? Aquí nosotros vamos a revisar entonces, por ejemplo, si fueran esas tres, que nada más fueran esas tres, Se divide en tres. tendríamos esto. Nada más que esta la estuviéramos haciendo con esos tres, tendríamos estos valores. 3 frecuencias. Entonces ahí solamente estamos teniendo tres frecuencias. Sí, nada más, por ejemplo, en este ejemplo, o sea, para este caso, ¿no? Supongamos que esta es nuestra señal YDT. Ahí está. Y al hacer entonces esa suma con 3 frecuencias, nuestro análisis ya, o sea, esta que va a ser la gráfica del espectro de Fourier, nos va a dar esto exactamente. ¿Y de este lado qué es lo que la ponderación de este lado? ¿Cuál? La línea, la vertical. Ajá. Ah, esto de acá. Ay, Dios mío. Perdón. Estamos poniendo a prueba. Tiene razón. Es en amplitud, pero con 2 pins, porque si te fijas estoy poniendo los omegas y ahí está en frecuencia. Eso es lo que hacen, ¿no? De la función. Toman los picos y eso es lo que comparan, ¿no? Eso es lo que comparan. coincidan los puntitos. Exactamente. Y ya que coinciden los puntitos ya te dice, no, es Natanael Cano. Amor tumbado. ¿No lo conoces? Es Dios. ¿No conoces a La boda del Huitlacoche. La boda del Huitlacoche. Chale. Va a venir a los países. ¿No le gusta acá la música agropecuaria? Bueno, no sé cuál sea exactamente la música ¿Por qué agropecuaria. chillan cuando ya está borracho? Con electrónica. No, acá con ¿cómo se llama? Puro metal pesado. ¿Sí? Claro. Puro rock, profe. Puro metal pesado acá. Puro el Aragán. Puro metal bien pesado. Puro metalero con coffee. Ándale.
Mana. ¿Va? Hay un problema. Eso, sí, eso se ve muy bonito, pero en realidad, ya cuando lo pasamos a la suma, entonces eso de frecuencias, esto se ve así. Como una firma azul. Entonces tendría que haber más Ws pequeñas, ¿no? Van a aparecer más Ws pequeñas. Porque los Por picos unas- van creciendo, o sea, entre pico y pico también hay más, No. ¿no? ¿Se acuerdan de esta señal que una vez les puse al principio del curso? Era una cosa así y empezaba a hacer esto. Ajá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa? Era la sampling o la función de muestreo. Estas cosas aparecen más o menos por algo similar. Estas cosillas de acá, las adicionales, lo que va apareciendo uno es ruido, puede haber metido aquí ruido o otras frecuencias que no son deseadas, o la otra se llaman armónicos. A mí vamos a ver qué se trata eso. Y estos armónicos a veces nos pueden generar o problemas o de ahí sale por qué nos gusta la música. Los armónicos. Vas por mi domina este pedo bien chido. DVD. ¿Crees que haya estudiado eso? No, pero sus productores sí. Tiene mucha gente que se sabe esto. Y por ejemplo, hay unas frecuencias que les gusta más a nosotros los seres ¿Y el humanos. autotune qué le hace Sí. entonces? ¿El autotune modifica esas cosas? Los armónicos. Los acomoda. Si no llegan al Los punto acomoda. deseado, lo mueve para que escuche y así llega la nota. Exactamente. Porque cada nota lleva una frecuencia distinta y la hace llegar a la nota. Y viene añadido, exactamente, digo, tiene razón, viene añadido con eso de los armónicos. Es posible entonces que cuando dé la nota, quiera encontrar aquí el W1, pero el muy menso, pues no, ¿verdad? Nunca estudió música y da la nota acá. Hacen este análisis y con el autotune dicen, bueno, yo quiero que llegue acá. Entonces, estas frecuencias o toda toda su esta, ¿cómo se llama? La señal de su voz, de su vocalización, mueven en frecuencia para acá. Por eso luego se escucha como bien computarizado. ¿Cómo? Que por eso luego se escucha más computarizado. Se oye como digitalizado. Como de, A ver, vamos a ver. Y esto ya se lo deben de saber, porque ya lo hicimos con la plaza. Más o menos. Aquí estoy en el tiempo. Aquí estoy en el espectro de Fourier o en la dimensión de Fourier. Ya que estamos con el doctor. ¿Cómo era? Estreñido. ¿Estreñido? Ya que estamos con el doctor Estreñido. ¿Ya vio la nueva? No, por eso estoy preguntando que me den spoilers si no quieren. Hay que ir a ver. ¡Ay, zombies! ¿Hay zombies? Les ponemos la película y ponemos el examen que viene. No, el examen que viene es impasable, entonces ya la regaron. No, yo ocupo un 13. Yo ocupo un 13, pues ya ni modo. Va, esto va a estar en Fourier. Vamos a hacer el símil con la placa. ¿Qué pasa si tengo este punto en la placa y lo quiero mover para acá? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Una función de desplazamiento. Desplazamiento. Incluso lo vimos en el tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, si tengo Y de T. La original está en verde. Por ejemplo, tengo Y de T, ¿no? Lo voy a pasar a la plaza. Estoy pasando nada más y la plaza y diciéndolo de esta manera para hacer la similitud. Ya después lo vamos a ver cómo se coloca en Fourier, ¿va? Pero va a ser Y de S. ¿Cómo le hago para desplazar? Menos algo. Pero lo quiero desplazar, por ejemplo, para allá. Menos. Ah, sí, sí, va. Más una constante K a lo mejor. ¿Se acuerdan qué pasaba acá? Cuando nosotros hacíamos un desplazamiento acá. Por ahí lo deben de tener anotado. Era una de las 10 propiedades de la transformada de Laplace. Desplazamiento en el espacio de Laplace.
¿Verdad? No te duele. Yo quiero tener su cabello. Córtatelo. ¿Quieres pasar conmigo? Y ya luego va a ver el cabello. Si fuera en los escenarios, me parece bien. Sí, pero se vería muy sexy. No tiene uno que me dé el cabello hasta aquí. A mí ya me llega la rodilla. ¿Las rodillas? Como la otra vez estabas ahí con él. Va, ¿no se acuerdan de eso? ¿Cómo se Ya me hacía? conocen. Había que multiplicar por una exponencial. Pero pues ya fíjese acá, dijo, hay que moverle. Y dijo Rafa, hay que ponerle un positivo para moverlo para acá. Eso es lo que hace el autotune. Acomodarlo donde ocupas que esté. O sea, ¿cómo dijeron que se llama? Natanael Bad Bunny. O Natanael Cano o Bad Bunny, de repente, como la verdad no saben cantar, entonces dan la nota aquí. Pues sí, pero así no. Matemáticamente ya. Ajá. Es fácil, ya sé. Y eso ¿Ah? también lo vamos Sí. a ver en MATLAB también. Sí, si quieren. O sea que llevamos a Hacemos un desarrollar. autotune. Ahí guardan datos acá en su celular, micrófono. Guardamos acá la voz de Abby. De la de César a la mía. No, y las intercambiamos. Ajá, la tuya la hacemos más grave y la de él más aguda. La voz candente de César. Porque lo único que tenemos que hacer es el desplazamiento en Fourier. Eso es todo. Eso es todo lo del análisis de Fourier. Nada más. Como con Laplace, es muy similar a Laplace. La idea original, ya les dije, que Fourier fue primero y Laplace le robó su idea. Como Tesla y ¿Qué pasó? Yo siempre he tenido es posible llegar en base a todo lo de Fourier, grabar la voz de alguien, copiar los patrones y yo al tener los patrones a la hora de con mi voz hablar, sacarla con el tono y la voz de... ¿Con el tono? Se puede llegar Sí, pero se oye muy robótica. ¿Sabes lo que hacen ahora? Agarran y le ponen eso mismo, le ponen inteligencia artificial. Entrenan esa inteligencia artificial y ya cuando suena tu voz, ya va a sonar un poco más, ya por ejemplo tiene los patrones de él, la modifica con esto. porque así se puede modificar para hacerlo más grave, para hacerlo como robot y eso, pero es bien, puede llegar a ser que mi voz como la de como la de Juan, yo Ahora, en inglés, déjense ahí. Hay que meterle inteligencia artificial para que se oiga más suave y más creíble. Eso sí se puede, ya lo han hecho. pero eso lo hacen en base a mi voz, pero si pudiera que con todas las voces que entran, salen como, no sé, la que está en la pista. Sí, pero tienes que entrenar a la red para que encuentre esas frecuencias, exactamente igual. Por ejemplo, la entrenas, haz de cuenta, agarras y le dices a Rafa, órale, di todas esta bola de palabras, y ya entrenas con una muy buena cantidad de palabras a la red, con todas esas frecuencias. Y ya luego tú cuando hablas, detecta entonces esas mismas, acopla y ya se oye. Con la estación ya se puede escribir un texto y con una base de datos se puede hacer, como lo que puse ya en el calor. Ándale. Esta base de datos que tiene las voces de las escrituras, pasa ese texto Como se lo dijera él. Ajá, ándale. Con eso. Esta es la base de todo en el mundo. ¿Alguna otra duda con esto? ¿Para qué más sirve aparte del audio? Sí, bueno, ¿por cuál botón? para llamar, Para hacer llamadas telefónicas de broma. El ecualizador está basado en esto. ¿Por qué razón? La otra que les decía, déjense ahí. La otra cosa que les decía también, por ejemplo, tenemos todas estas frecuencias.
pero nada más queremos que saque la frecuencia más baja, la omega 0. Se aplica entonces una cosa que se llama filtro, que eso a lo mejor es lo que van a empezar a ver ustedes en circuitos. Por eso a lo mejor ya van a empezar con lo de análisis de Fourier. Entonces, para que esta señal con la del filtro funcione, se tiene que hacer una convolución. Pero pasa lo mismo que en Laplace. En el espacio de Fourier, la convolución se vuelve una simple multiplicación. Multiplican esto por esto y ya les va a quedar esta cosilla y la regresan y ya nada más va a tener una sola frecuencia. Pero existe entonces, ahora sí se dan cuenta, estoy hablando y diciendo de la existencia de una transformada de Fourier del tiempo al espacio de Fourier y una transformada inversa de Fourier desde el espacio de Fourier al tiempo. Okay. Estoy diciendo implícitamente que existe y no siempre existe. Ahora, hay otro problema. Ya vean, fíjense, ya la parte básica está muy sencilla, pero la onda se empieza a volver muy complicada. Esto, ya les dije que es una suma infinita, entonces por eso aparecen ese tipo de cosas. La computadora no puede hacer una suma infinita, porque se acaba la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron una que llega hasta un cierto punto, y para que se vuelva más rápida, y ya crearon entonces la transformada rápida de Fourier, la Fast Fourier Transform. Es a ver si nos alcanza el tiempo de verla. ¿No más fácil? Es más fácil, el algoritmo, existe el algoritmo y técnicamente todos los lenguajes de programación que conozco que utilizan esto, ya la tienen programada. O sea, nada más cuestión de mandar la llamada. Pues mejor enséñenos. Pero saber exactamente qué es lo que hace, ¿no? Bueno. O sea, técnicamente es eso. ¿Qué estamos buscando? Eso es lo único que necesito que tengan en mente. Y cada una de esas frecuencias que aparecen van a aparecer ya en este diagramita. Vaya, se queda. Lo que no vimos de Bode es esta cosa, lo de los filtros, por ejemplo. Entonces metemos filtros y todas esas cosas. También, por ejemplo, ya no existe esa onda. Bueno, sí existe todavía, pero pues ya casi está en desuso, ¿no? Una, la amplitud modulada, que antes usaban en el radio, y la otra es la frecuencia modulada. Podemos simular la amplitud modulada, que se ocupa en Fourier. La frecuencia es un poco más difícil, matemáticamente, pero pues ya nada más usamos funciones, ¿no? Ya nada más es cuestión de que lo sepan hacer. ¿Ya van? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué Abby perdió la señal, por ejemplo? Hawaii, Bombay. ¿Va? ¿Alguna pregunta? ¿Ya se durmieron? No. ¿Tienen sueño? Sí. Entonces la línea morada es la... ¿Esta? No, es un filtro. Ah, ok. Yo les di entonces toda la idea. Dale. Pues vamos a empezar con eso. Porque hay algunas cosas ahí que no me, ¿cómo se llama? No me han preguntado. ¿Qué son estas cosas? Pues dijo que eran constantes, ¿no? Son constantes, son amplitudes. Pero, ¿cómo saben ustedes qué amplitud va a tener para que cada una de estas sumas dé exactamente eso? No necesariamente. Bueno, más o menos, ¿no? Tampoco. Es por la frecuencia y por la señal. Estos se llaman los coeficientes de Fourier. Y que les va a dar entonces la amplitud a cada una de estas señales para saber qué onda. ¿Se acuerdan de esta que puse unas más altas que otras? De ahí viene. ¿Se ve bien difícil? Borramos esto. Vamos a ver entonces. Ahora sí. Ahí viene la parte fea y la parte matemática de la vida. La función sampling también ahí nos va a aparecer de repente. Lo demostré. Seno de x entre x. Perdí el canelo, pero
Sí escuché. Va. Tenemos entonces esta cosa. La primera prueba de siempre, ¿no? Esto. Donde aparece el periodo. La segunda prueba que necesitamos hacer, por ejemplo, de x de t, va a ser igual entonces coseno de omega 1 en t más el coseno, puede ser coseno o seno, no hay problema, 2 en t, ¿va? Si se supone que omega 1 en t es igual a, y omega 2 en t es igual a 2pi por m, 2pi m y 2 ¿Por qué? n. Espérate tantito. Podemos encontrar este cociente. ¿Va? Si estamos suponiendo entonces que x de t va a ser periódica, o sea, se va a cumplir esta cosa, nosotros podemos deducir o se puede encontrar que omega 1 por t, por el periodo, o sea, este periodo que vamos a tener aquí, va a ser igual a 2πm y este 2πn. Acuérdense de esta cosa. O sea, si nosotros podemos encontrar dos números enteros, tal que se cumpla esta condición, y hagamos que esta cosa sea un número racional. ¿Qué es un número racional? ¿Qué es un número racional? ¿Cómo? Es uno que se puede dividir, ¿no? A ver, vamos a ver. Tenemos esta, f de t va a ser igual al coseno de 10t Profe, ¿no era menos? más el coseno. No, es con más ahí. ¿Tienes? No, si es con más t o menos t. No sé. Ahorita ya me hiciste dudar, a ver. No, pues sí digo que para el positivo es cuando se desplaza el ciclo. Ah, no, Así este lado, ¿ah? Sí. Ahora necesito revisar eso. No, pero sí es más t. Vamos. Tenemos este, por ejemplo. Esta señal que está compuesta de coseno de 10t más el coseno de 10 más pi. Por t. Me faltó. Por t. Subía todo esto. ¿Va? Esta va a ser la prueba de esta onda. Fíjense, ¿cómo va a funcionar esta cosa? ¿Qué nos quiere decir entonces esta cosa? ¿Cuál sería el omega 1? De acuerdo entonces a esta que está en morado, suponiendo esta, ¿cuál sería omega 1? 10. No, el t ya se quita. ¿Y omega 2? 10 más pi. ¿Estás? Si hacemos ese cociente omega 1 entre omega 2, es igual a 10 entre 10 más pi. Esto lo podemos igualar a m entre n. Podemos encontrar números enteros m y n que cumplan esta igualdad. Números enteros. Esta igualdad, por ejemplo, m, ¿cuánto daría? ¿Cuánto sería? 10. ¿Y n? 13.14. 13.14, 15, 92, 65, 34, 89. Sí se lo sabe. Sí, me sé varios dígitos de pi. ¿Para qué? No sé. Entonces, n no es un número entero, ¿sí? Entonces, si sucede esto, que no es un número entero, por tanto, esa no es una señal periódica. Eso es lo que quiere decir esa onda. Si llegáramos a tener aquí en lugar de un pi, un 3, a lo mejor, y cambiar aquí por 3,
Entonces diríamos m igual a 10 y n igual a 13. Por tanto, si es un número racional, si estos van a ser valores enteros, y por tanto, esta sí se trata de una función periódica. Es otra Es forma. periódico cuando m sobre n es un número entero. Donde m y n no es un número racional. Esta fracción te debe dar un número racional. Este de aquí debe de ser entero. Y este de aquí también debe ser entero. Lo voy a poner en formato con programación. Y si esta zona nos indica que Esa función o esa señal es una señal periódica. Me faltó el hashtag incluso. En versión 6. Importa, me lleva. En versión Python. Es periódica, ¿verdad? Es la versión Python, claro. Profe. ¿dónde bajar? Python. No es risa. Es que acuérdense que aquí no todo lo traduzco. No, es que un cuate con el que trabajaba así decía, siempre me decía, ¿ya trabajaste en el Python? No, todavía. ¿Qué le decía usted, profe? Yo era muy, Todos los días. yo era muy joven para entender ese tipo de cosas. Entonces, para reconocer W1 y W2, es nada más A partir de ese tienes que reconocer W1, W2. A partir de ese se puede decir, entonces, si ese cociente se da un número racional, se hace que ambos dos sean enteros, m y n, entonces Pero ¿cómo reconoce cuál es W1 y W2? se trata de eso. ¿Cómo? ¿Cómo se reconoce cuál es W1 y W2? Pues está multiplicando a 6. Los dos están multiplicando así. Ajá. Coseno de 10 por Pero 6, entonces coseno no de 10 podría más decir 10 que por 6. W2 es igual a W1. Entonces, si estuviera invertido, y entonces sería al revés. Ah, lo podrías poner al revés, pero sigue siendo, Lo mismo. sigue siendo un cociente de un número racional. Ah, ok. Debe ser, un número racional debe ser un entero entre otro entero. Ok. Y por ejemplo, si fuese más o más, no se puede. No sé, que esté coseno, o sea, más coseno de la frecuencia angular, pues 3 por 3 por 6. No, pero yo estoy más cerca de ti. Que le sumara otro coseno. Pero, o sea, yo tuve... ¿Otro coseno adicional? Ajá. Ah, no, ya se toman otras características. Eso nada más es para cuando tienes dos, puedes representar esa señal como una suma de dos cosenos o senos. Ah, ok. Ya se fue Julio, ¿qué pasó? ¿Sale? Bueno, eso sirve para un montón de demostraciones y que la pistola y que la... Hawái, Bombay. No, esa es la última película. Sale, ¿va? Entonces, más o menos teniendo en mente todo esto, no sé por qué sí está funcionando mi plumón de eso, pero este sí lo voy a poner en rojo. La serie de Fourier, ahora sí tal cual, una serie de Fourier. Para cualquier señal que sea periódica, o inclusive no periódica, bueno, ahorita que me acuerdo, no, sí debe ser periódica. Una señal periódica de periodo T. Eso quiere decir que f de t va a cumplir eso de allá arriba. Entonces, si quieren, lo ponemos así. ¿Va? Voy a tener una señal x de t que es periódica con periodo t, mayúscula. Les van a llover un montón de chirmos. Les van a llover guamazos. Acuérdense que el tercer parcial es impasable. X de t
para la serie de Fourier. Esta se trata de la serie de Fourier. Es un medio de A0, ese es el coeficiente de Fourier, más la suma infinita de n igual a 1 a n coseno, seno, es exactamente lo mismo. Seno n de la 1 de t más ahí está. Esto se le conoce entonces como la serie trigonométrica de Fourier. ¿Listo? Venga. De Fourier. Yo volteo y ya tiene el pizarrón lleno. Ya vi. No, profe. ¿Qué gente? ¿Qué gente? Yo volteo y fue Ah, profe de inglés, me hizo burla con inglés. ¿Ah, sí? Profe, ¿a poco hablo como ranchero? No, sí, no, tienes una acento como de Tamaulipas, ¿no? Sí. Pero es que... No, señor. Es que de repente se me sale, pero... Pero yo no me doy cuenta. ¡Ay, no! Yo vengo de la Buenos Aires. ¿Usted profe de Iztapalapa? Claro. Iztapalapa era para el mundo. Claro, como Los Ángeles Azules, Iztapalapa. ¿Sale? Lo podemos hacer a manita, pero la verdad me da flojera. ¿Eh? ¿Sí viene el distrito? Sí. ¿Usted es de la colonia donde están Los Ángeles Azules? ¿De qué parte de Iztapalapa es, profe? La Purguísima Concepción. O de Santa Marta. Ahí donde matan. No, más bien ahí. Entonces sabe bailar cumbiones. Ahí van a aventar los cuerpos y las cabezas. ¿A dónde usted dice donde yo digo? No, donde yo bebía. ¿Sabe bailar con dinero? Ah, claro. Eso lo deben de enseñar en la primaria. Eso fue clase 1 de baile. ¿Qué? ¿Cómo estás, hijo? Bien. Qué bueno. Con sueño porque me despierto, pero... Cuídate, por Ay, favor. qué gente, Cuídate. ¿Sale? Entonces, eso la verdad nos da flojera y lo vamos a programar mejor el jueves. Sí, ya vamos. No, que todavía falta más cosas. Porque necesitamos encontrar de ahí. Hay un pequeño detalle, tenemos que seguir encontrando A0 y AN y BN. ¿Qué son? Constante. Las que dijo, ¿no? Las de Fourier. Ajá. Son los coeficientes de Fourier. Entonces, nos falta todavía cosas para encontrar eso. ¿Estás? Se habla como colombiano. Está un poquito difícil. Uno es el de Colombia, otro es de Medellín. Acá del Medallo. He visto demasiadas series de narcos. Bueno, ya nos pasamos entonces con la serie de narcos. No, pero los de Bogotá ya no tienen casi como acento, muy acento tan marcado. Es que según yo son los acentos, es el de Pablo Escobar. Y el de Bogotá y el de México, el de Betty la Fea.
El de Pablo Escobar y el del Rinconeta de Colombia. ¿Sale? Nos quedaba entonces observar estas cosas. Yo no fui. Pero le Yo no dije. él no sabe. Él sabe. ¿Por eso existe la cuchara? ¿O qué? ¿Alguien trae cuchara? No le vean, para que no les vean la cara a los matemáticos, como siempre. ¿Por qué los matemáticos son muy presumidos? No sé. Luego te digo porque estoy grabando. ¿Un matemático es lo mismo que un físico? No necesariamente. No. No, pero está igual de tomado, ¿no? ¿Pero estás igual de loco? Sale. Propiedades de ortogonalidad. ¿Alguna vez vieron eso de ortonormal y ortogonal? No, la otra vez vi que estaban dos chavos peleándose. Pero Dale. Fíjense, voy a tener un conjunto de funciones. O sea, son hartas, muchas, demasiadas funciones aquí. Un conjunto de funciones, son muchas. Que pertenecen a phi k en t. Todas van a ser funciones con respecto del tiempo. Van a ser, entonces, ese conjunto de funciones es ortogonal en este intervalo de A, ¿cómo se llama? De A hasta B sin tocarlos. Si para dos funciones cualquiera de ese conjunto, sigma m, phi m en t y phi n en t que pertenecen a phi de k de t, esto pertenece a, para que vayan aprendiendo a ese tipo de lenguaje. Y no solamente el de acá de los colombianos. Va a cumplir entonces esta cosa. Sí puede ser el campo eléctrico. O sea, la multiplicación de ambas se integra en ese mismo intervalo. Va a dar dos cosas. 0 para m diferente de n y 1 para m igual a n. Esto es lo de ortogonalidad. ¿Qué dice? ¿Quién sabe? O sea, si lo ven así, no se entiende nada, ¿no? Profe, ¿qué es m y n? Son dos números enteros. Porque fíjate, a ver. Vea, nos dice, sí, esta es la definición así, mega formal. Mi compañero así, Ellos no falam así, ellos van a falar así. Português. Mas você que fala como português, você vai falar assim. É? A ver, ahora es fácil. Ninguém sabe disso. Tibia? Ya. ¿Cómo me llamo, patrón? Estaba preguntando cómo te llamas. La tuya. Por si acaso. Va. Fíjense, tenemos un conjunto de funciones. Todavía no han visto bien conjuntos. Eso lo ven hasta probabilidad estadística. Pero fíjense, es una bolsota de funciones. Todas se pueden representar como phi k. O sea, podemos agarrar así phi 1 de t
y a lo mejor este es coseno, ¿no? De t. Tenemos phi2 de t y va a ser la función sampling, a lo mejor. No, son un friego. De la H a la O, ¿no? Completa, mira. Así. Son un montón de funciones de la H a la O. Tenemos un buen. Va. Y ahora, viven en este intervalo. Ese intervalo muchas veces también los matemáticos lo ponen así, ¿no? Con paréntesis. Cuando son paréntesis, no tocan. ¿Sabes? Porque es posible que toquen si está así, ¿no? Y entonces aquí ya le ponen los corchetes. Pero aquí en este caso no están tocando los intervalos, ¿va? O sea, para acercarse a este intervalo hay que utilizar límites. Entonces, por ejemplo, para cualquier función de acá, de esta, por ejemplo, la primera función, si lo quisiéramos evaluar en A, más bien tendríamos que evaluar el límite, cuando t tiende a, ay Dios santo, de phi, de 1, de t, ¿no? O sea, eso se tiene que hacer, no se puede entrar directamente a ello. Va. Ahí está, ya vamos revisando entonces todo eso. Ahora, de todo ese conjunto de funciones que tenemos, vamos a tomar nada más dos. Por ejemplo, estas dos. Entonces agarramos y tomamos estas dos. O sea, esta y esta función van a pertenecer al conjunto. ¿Va? Siempre que vean este es pertenece. ¿Va? Y eso se debe de cumplir. Si se cumple eso, entonces el conjunto de funciones es ortogonal. ¿Nos sirve eso? Pues sí, ¿no, David? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve eso? Caso nos sirve eso. Vamos a ver. Vamos a hacer la prueba con esto, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, con las funciones senoidales, ¿va? En un conjunto de menos t medios a t medios. ¿Sabes? ¿Eso con qué lo pongo? ¿En color azul? ¿Sí pinta bien? Tiene muchos, los plumones, usted los compra primero, te los da después. Ah, yo los compro. Bueno, unos me los dieron y los que me dieron, no, mejor no hablo. Son los que no sirven. Digo Va. Por ejemplo, vamos a poner esto, ¿no? Vamos a hacer la prueba. De menos t medios a t medios del coseno de n omega 0 en t delta t. ¿Va? Y vamos a tener entonces por definición estas dos. Seno de m omega 0 de t. ¿Va? Esto nos va a dar 0 y esto nos va a dar un 0. Esto cuando cuando m sea diferente de 0 y para toda m. A toda m, ¿no? Toda madre. Eso mismo. Me gusta la Pepsi. Omega 0 vamos a considerar que es 2 pi por t. ¿Ah? Va. ¿Por qué? Bueno, No, no es 1. A mí me gusta la Pepsi Cola, pero sin los Pepsi. A mí me gusta la Pepsi Cola, pero sin los Pepsi. por ti, te toca. Aquí me equivoqué, no es 1. Aquí cámbiale nada más, me equivoqué, este es R. Una constante. De la división de M entre N, era BI. No.
No, ese no tiene nada que ver en eso. Ahora, déjense ahí. Los lobos andan con lobos. ¿Sas? ¿Qué pedo? ¿Qué? Ok. Va, entonces, si estamos, ahorita llegamos para ver qué es RN. Si evaluamos la integral del coseno desde la mitad de su periodo, desde menos la mitad de su periodo a su periodo, les va a dar 0, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna vez hicieron esta integral? No. Está de coseno de t de t, evaluándola desde menos la mitad del periodo hasta la mitad del periodo positiva. Lo mismo va a pasar con seno, pero considerando entonces que aquí m sea diferente de 0, porque ¿cuál es el valor del coseno de 0? Coseno de 0, 1. Entonces pues esto no les va a dar esto, ¿no? Y en este caso, sí se va a cumplir entonces para toda m. ¿Va? Esas las mantenemos. Entonces, ¿qué les pasa? Vamos a tener esto de menos t medios a t medios. Podemos agarrar entonces, tuviéramos entonces de esas cualquier conjunto de valores. ¿Por qué razón? Porque m puede tomar cualquier valor entero. Vamos a considerar que m puede tomar cualquier valor entero. Entonces podemos agarrar y decir esto: coseno de m omega 0 en t por el coseno de n omega 0 en t. ¿Sas? De t. ¿Sale? Estoy tomando cualquier valor. Si se hace estas integrales, si se puede llegar a hacer estas integrales, vamos a obtener entonces esto: 0 cuando m es diferente de n y t medios cuando m es igual a n igual a 0. Cuando m es diferente de n, o sea, fíjense, estoy tomando, ¿qué cosa? Dos funciones de un conjunto de ese conjunto de, ¿cómo se llama?, de funciones existentes. Ay, pensé que era un perro de repente. M pertenece entonces a los enteros. Ay, Dios, se me olvidó cómo se ponen los enteros. O sea, puede tomar cualquier valor entero. ¿Va? Por tanto, entonces, tenemos un conjunto de funciones que está compuesta por coseno de m omega 0 por t y seno de m omega 0 en t. Por ejemplo, si aplicamos entonces a ese conjunto de funciones con el coseno, hago lo mismo que viene ahí. Voy a tomar una función m de t, que sería coseno de m omega 0 en t, y la multiplico entonces por una función del conjunto n, del conjunto que tengo aquí, de este, pero ahora donde valga n, coseno n omega 0 en t. Esta y esta son diferentes. Va a ser un valor, una constante. Por tanto, si m es diferente de n, esta me va a dar 0. En caso cuando m sea igual a n y estas ambas dos sean igual a 0,
no le vaya yo a contagiar el coreano virus. Esto me va a dar un T medio, una constante. Se puede hacer también la prueba con este del seno de M omega 0 en T, seno de N omega 0 en T, y nos va a dar algo similar, algo más o menos similar. Podemos revisar después en el matemáticas si quieren, si no lo quieren hacer. Pero hay algunas de estas, hasta tablas, vienen en las tablas de, ¿cómo se llama? De integrales. Luego, la de... Sí. Y considerando esto, tienes que considerar entonces esto. ¿Sabes? ¿Sabes? Más o menos. Entonces, bueno, ese si quieren lo podemos hacer después en el matemática. Finalmente es dependiendo cómo se haya, ¿cómo se llama? Definido el producto escalar de ambas funciones. Eso lo debieron de haber visto también en álgebra lineal. De eso de los, ¿cómo se llama? De los campos vectoriales y ese tipo de cosas, donde se van definiendo estas ondas. ¿Va? Ok, ¿para qué nos van a servir? Yo ahorita que ya estaba viendo que es bien tarde. Me espanto. Bacano. Esta cosa, este tipo de ondas, nos va a servir entonces para poder evaluar más fácil lo de los coeficientes de Fourier. Porque los coeficientes de Fourier para las señales que son periódicas y continuas, se van a obtener entonces con integrales de este estilo. Y entonces nos va a ayudar a encontrar entonces estos constantes para las funciones, perdón, para las frecuencias, y de ahí entonces calcular los coeficientes de Fourier. Porque de un lado, cuando se localice esto, va a ser 0. Y del otro lado va a ser el coeficiente de Fourier. Por eso, ¿cómo se obtiene? Haciendo la integral. Tienes que hacer la integral para obtener el Rn. Finalmente nos va a ayudar para obtener el coeficiente de Fourier. Pero lo hacemos entonces el jueves. Y ya directamente con sobre la compu. Para que vean entonces ya de una señal que puede ser incluso cuadrada, cualquiera la que ustedes quieran, cómo se va a ir acercando dependiendo de la cantidad de elementos de la serie de Fourier. Y ahí ya se ve realmente lo que estamos haciendo. ¿Va? Bueno, ahí nos estamos viendo. Sí, apenas estamos viendo la serie, no hemos visto la transformada. Esto va hasta la siguiente semana. ¿Dónde me voy a poder estudiar el Fourier? Pues va, ahí nos vemos.